Es para Vida Nueva para el Mundo un privilegio que usted nos permita llegar a través de este medio para que reciba una entrega más de esta serie de programas especiales Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a continuar respondiendo a algunos cuestionamientos que quedaron pendientes de la semana pasada con respecto al pueblo de Israel. Por lo pronto damos la bienvenida y saludamos afectuosamente al doctor Armando Alducin. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Ahorita ya me encuentro en la ciudad de Toluca. Gracias a Dios que ya podemos volar de Estados Unidos aquí a México y de México a Estados Unidos sin ningún contratiempo. Y pues vamos a aprovechar ya en tratar de estar un poco más seguido aquí en México ya con la dirección de Dios. Pues bienvenido, doctor. Quedaron pendientes algunas cuestiones con respecto a Israel. Una de estas era, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Muy bien, muy buena pregunta. Esta es una pregunta no solamente desde el punto de vista teológico, sino también geopolítico, porque durante muchos años, podríamos decir varios siglos, la gente no ha podido comprender la razón intrínseca por la cual Dios escogió a la nación de Israel. Desde luego que cuando no conocemos las respuestas a muchas preguntas, pues comenzamos a especular, a filosofar, a hipotetizar, y se ha manejado, por ejemplo, el sentido de que, bueno, ¿y por qué Israel escogió Dios a Israel y por qué no a los italianos? ¿Por qué no a los franceses? ¿Por qué no a los árabes? ¿Por qué no a los mexicanos? Etcétera, etcétera. Y esto da también lugar a muchas envidias. Y sabemos nosotros que pues desde hace 2000 años para acá, Cristo profetizó al pueblo de Israel que serían perseguidos, fueron dispersados por todas las naciones del mundo en el año 70 después de Cristo. Y vamos a ver entonces la razón por la cual Dios escoge a Israel para ampliar nuestro panorama y que podamos nosotros comprender más la mente de Dios. No cabe duda que este es uno de los misterios más grandes que ha enfrentado la historia, repito, y el regreso de Israel a su tierra el 14 de mayo de 1948, después de haber sido exiliados casi 2000 años, todas estas naciones que la rodeaban antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XVIII, XIX principalmente, pues nunca nadie se imaginó que Israel pudiera regresar a su tierra. Sin embargo, vemos nosotros que esto fue un cumplimiento de las profecías bíblicas. En primer lugar, cuando Dios forma al ser humano, Dios es lógico que tenía que darle leyes al ser humano. Después de haber establecido las leyes cósmicas del espectro electromagnético, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, la fuerza primera y la fuerza más débil de lo nuclear, Dios tenía que darnos leyes también éticas, leyes de que pudiéramos nosotros tener un código de conducta para poder vivir. Entonces Dios escoge a Israel para darle tres tipos principales de leyes. La primera, la ley donde ellos tenían que saber que Dios es un Dios moral. Dios es un Dios que tiene que juzgar el pecado, que nosotros recordemos que somos seres humanos, agentes morales responsables de nuestras acciones. Por lo tanto, necesitábamos un código de conducta. El hecho de que el ser humano haya caído en pecado y que hayamos nacido en pecado nos deshabilita, nos excluye para que nosotros nos atrevamos a definir el pecado. Entonces, el ser humano, por desconocer la ley de Dios, a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Pero en los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel en el libro del Éxodo, encontramos el código de conducta más perfecto que existe, más que el código de Hammurabi, más que cualquier lección moral que los sumerios hayan podido heredar al mundo contemporáneo. Y en los 10 mandamientos que están en el libro del Éxodo, 4 mandamientos están relacionados con Dios y los otros 6 están relacionados con el ser humano. Ya sabemos que los que están relacionados con el ser humano son: no robarás, no mentirás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo.
etcétera, etcétera. Pero el ser humano también necesitaba saber cómo acercarse a Dios. Entonces, después de dar el código moral, Dios les da el código ceremonial en el libro de Levítico. Dios establece desde el principio que nos acerquemos a Él a través de la sangre. Y la sangre corre desde el libro del Génesis hasta Apocalipsis como una línea por toda la Biblia. Y muchas personas que no son cristianas dicen, oye, pero es que este es un libro ensangrentado. ¿Cómo es posible que Dios haya mencionado tantas guerras y tantos sacrificios, cientos y cientos de sacrificios que los judíos hacían para aplacar, ¿verdad?, el castigo o el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel? Pero cuando nosotros vemos que Dios da un mandamiento, detrás se encuentra su sabiduría. Entonces, detrás de todo aquello que Dios dio y que sigue dando, tenemos que buscar su sabiduría, porque Dios es un Dios perfecto, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es santo, santo, santo. Entonces, el ser humano tiene que comprender eso. Y en las leyes ceremoniales, dijo Dios, no se acerquen a mí sin antes haber derramado sangre de un animal inocente. El animal, de acuerdo, si eran clases pobres, podían ser aves o pájaros. Si tenían un poco más de dinero, becerros. Podían también traer la oveja, el sacrificio, los corderos, etcétera, etcétera. Y estos sacrificios eran un tipo de lo que vendría después, la persona de Jesucristo, donde en la cruz del Calvario, Él era la consumación de todos estos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la pregunta que corresponde a continuación es, ¿por qué la sangre de un animal inocente? Bueno, en el libro de Levítico capítulo 11, versículo 17, la Biblia dice, la vida de la carne está en la sangre. Y ustedes que nos están viendo en este momento, apunta ahí en tu Biblia la palabra vida, ponle arriba si quieres o en el margen de tu Biblia. La palabra vida es la palabra hebrea nepesh. Se escribe con S de Samuel, H al final, al principio con N de Nancy, nepesh. Pero la SH en el hebreo se pronuncia como J. Entonces se pronuncia nepej con la J al final. Y esta palabra significa el alma. Entonces, vamos otra vez a volver a citar este versículo con el original hebreo. El alma se encuentra en la sangre. El alma se encuentra en la sangre. El alma es la vida del cuerpo que está a través de la sangre irrigando desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Y cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, ¿qué cosa fue lo que derramó? Su vida, porque su vida estaba en la sangre. Entonces, toda la sangre de Cristo tenía que salir de su cuerpo hasta la última gota, porque derramó como libación su alma por nosotros. Y es en esa alma, en esa sangre, donde se encuentra el sustituto para pagar por la vida que nosotros teníamos que pagar por los pecados que hemos cometido. Entonces Dios, al dar las leyes ceremoniales, les explica en el libro de Levítico la razón de los sacrificios, y el libro de Hebreos, que todo cristiano debe estudiar, explica ya claramente de la A, la B, la C, etcétera, etcétera, las razones de cada sacrificio, las razones de por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían continuar, porque murió un sacerdote en el Antiguo Testamento, el hijo tenía que tomar el lugar, tenía que ser de la familia de Aarón, que era el hermano de Moisés, y de la tribu de Leví. Entonces todos los sacerdotes tenían que morir, y Dios escoge un sacerdocio desde Génesis capítulo 14, que se llama el sacerdocio de Melquisedec. La palabra Melquisedec significa el rey de justicia o el rey de Salem o Shalom, y a ninguna criatura, ni ángeles, ni principados, ni al arcángel Miguel, ni al ángel Gabriel, a nadie se le puede adjudicar el título de rey de justicia más que a Jesucristo. Y en el capítulo 9 de Hebreos encontramos
la historia de Melquisedec, que es un representante de Cristo para el Nuevo Testamento. En otras palabras, el sacerdocio de Cristo, cuando él muriera en la cruz y abriera sus brazos, tenía que ser un sacrificio eterno. Y al morir Cristo, ya no se necesitaban sacerdotes para seguir ofreciendo sacrificios, porque dice Hebreos 10, del 10 al 12, que por un solo sacrificio nos hizo perfectos a todos. Entonces, si no entendemos esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo una religión que es el catolicismo romano, pues se brincaron la cruz, porque siguieron haciendo después de la muerte de Cristo sacrificios, y eso es lo que se conoce como el sacrificio de la misa, que según el Concilio de Trento es el sacrificio por los vivos y por los muertos. Cuando yo les hablo a mis amigos católicos, ¿tú sabes lo que significa la palabra misa? Pues casi ninguno lo puede realmente definir. Pues la palabra misa significa el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Entonces, cuando conocemos la Biblia y cuando ya entendemos que ya no tiene que haber más sacrificios ni sacerdotes a quienes nos tengamos que acercar para que nos perdonen los pecados o para que nos den cierta penitencia, las vendas de los ojos se nos caen y comenzamos a ver claramente, realmente, lo que significa ser cristiano. Y en tercer lugar, Dios le da a Israel las leyes civiles en el libro de Deuteronomio. A mí me gusta mucho hablar con los abogados y preguntarles, ¿ustedes de dónde sacaron el concepto de un Senado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, etcétera, etcétera? Y la mayoría me contestan que pues tal vez del Senado romano o de los griegos. Sin embargo, es ignorancia otra vez. Todas las leyes que constituyen los países, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú cometes un problema, hay un juez, se llama la corte, el juez cita al abogado acusador, al abogado defensor, y se invita a cierto público para que sean testigos o muchas veces a un jurado cuando el caso es muy, muy profundo y tiene que evaluarse con varios meses antes de dictar sentencia. Muy bien, esta forma de este tribunal en Estados Unidos fue sacado de la Biblia y desgraciadamente pues no en muchos países se lleva a cabo este sistema de justicia. Aquí en México, por ejemplo, como se quedó muy famosa la frase de Pancho Villa, pues ajustícienlo o fusílenlo y después averiguan. O sea, aquí en México primero te meten a la cárcel y después demuestran tu inocencia. En Estados Unidos esto es en contra de la ley. Para que te metan a la cárcel y para que te puedan sentenciar, necesitan primero demostrar que eres culpable. En fin, bueno, entonces en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 1, pues Dios le dice a Moisés, escoge líderes de cada grupo, de cada tribu, para que pongan una venda en sus ojos y no vean a la persona que están juzgando. Y el juicio es mío. La sentencia que dicten es porque yo le establecí en mi palabra. Y de ahí viene precisamente el símbolo de la abogacía, que es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano y con una espada a la izquierda. ¿Qué significa? Que un juez, un magistrado, un abogado, un diputado, un agente del Ministerio Público, no debe ver con los ojos vendados si es rico o es pobre la persona. Tiene que efectuarse la justicia de acuerdo a la Constitución y a nuestras leyes, y por otro lado, la balanza tiene que ser equitativa. Esto es lo que significa la mujer con los ojos vendados, que representa la abogacía, y todo, damas y caballeros, proviene de la Biblia. Muy bien. Una vez que hemos visto por qué Dios escoge a una nación, tenía que escoger una nación para darle estas leyes. Si hubieran sido los mexicanos, los hondureños hubieran dicho, ¿y por qué no nosotros? Si hubieran dicho los españoles, ¿y por qué no nosotros? En fin, la cuestión es que Dios escoge una nación y en su soberanía le agradó escoger un grupo de personas que ocupan una región geográfica que abarca posiblemente el tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos.
un pequeñito grupo, punto geográfico, rodeado de 22 millones de naciones árabes, que son 4 o 5 veces más grandes que el Estado de Israel. Y vamos a ver más adelante por qué Dios hizo también eso. Entonces Dios escoge este punto geográfico y en cuarto lugar Dios escoge, aparte de darle estas 3 leyes, para que a través de los judíos viniera el Mesías, el Amashiach, que era el libertador que nos iba a sacar del pozo donde caímos, del pecado donde la raza humana se encuentra, de la confusión donde ahorita se encuentra la raza humana. Hoy en la mañana venía platicando con una persona y le venía diciendo, estamos en un mundo al revés. Todo lo están haciendo al revés. La ciencia está enloquecida con un virus microscópico que los ha avergonzado, los ha humillado. Cada semana descubren algo nuevo, cada semana descubren que se equivocaron ahora con los ventiladores y que ahora los ventiladores estaban matando y ahogando a las personas porque nunca debieron haberlos usado. Bueno, ya no quiero seguir con este tema, ¿verdad? Pero estamos en un mundo al revés. En lugar de que se nos permite ir a la playa, que salgamos al oxígeno, ahorita que estoy aquí en la ciudad de Toluca, veo a mucha gente en las calles corriendo, haciendo ejercicio con la máscara. O sea, ¿qué es lo que están respirando? En lugar de que respiren oxígeno, cuando respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos, ¿verdad?, monóxido de carbono. Entonces, se están envenenando. O sea, tú traes la máscara y te la pones cuando la necesitas, pero por el amor de Dios, no vas a la playa a hacer ejercicio ni andas caminando con la máscara. En fin, ¿verdad? Es un mundo al revésado. Entonces, Dios trae a través de los judíos a Jesucristo para que cuando Jesucristo naciera y sea la única persona en la historia humana, es el único personaje en la historia humana de quien se puede trazar su genealogía desde Abraham y desde Adán. Si tú buscas, por ejemplo, quién fue tu tatarabuelo, ya no digamos el bisabuelo, sino el tatarabuelo o bisabuelo, etcétera, etcétera, pues no vas a llegar más lejos en tu árbol genealógico. Regularmente en Europa los reyes de Holanda, de España, de Inglaterra, tienen una genealogía que abarca, ¿verdad?, hasta 6, 7 generaciones hacia atrás, pero de Jesucristo se puede trazar su genealogía desde Adán hasta que Jesucristo nació. Y cuando Él nace, Él puede demostrar que realmente Él era el Mesías, porque descendía de la línea de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David, de la tribu de Judá, porque tenía que ser de la tribu de Judá. De las 12 tribus que había, solamente Judá era la que Dios había escogido para que naciera el Mesías. Entonces, por eso Dios escogió a Israel. Y además, en último lugar, para darnos las sagradas escrituras. Ustedes saben que el hebreo es un lenguaje que cada letra tiene un símbolo numérico. Esto en la teología se llama la gematría. En otras palabras, el valor de cada letra en el hebreo, porque el hebreo no tiene vocales. Los puntitos que se ponen a veces en algunas palabras implica ya el sonido de una vocal, pero el hebreo no tiene originalmente vocales, pero sí tiene un número que representa cada letra, lo mismo que el griego. Entonces, los 2 idiomas en que la Biblia fue escrita, que fue el hebreo y fue el griego, los 2 idiomas, los 2 lenguajes tienen símbolos en cada letra. Y además, cada palabra en el hebreo tiene 4, 5, 6, 7 sinónimos, dependiendo del contexto donde se encuentre esa palabra. Esto es maravilloso. Por ejemplo, en español tenemos, más bien en el castellano, ¿verdad? Porque nuestro lenguaje que hablamos viene de Castilla, por eso se llama castellano. No hablamos mexicano ni español, el español es de España. Entonces hablamos el castellano. En castellano tenemos bonito, maravilloso, precioso, que son 3 palabras más o menos sinónimas. Y así cada idioma pues tiene sinónimos, palabras que se pueden usar dando el mismo significado. Pues en el hebreo nos gana a cualquier lenguaje que podamos compararlo, igual que el griego. Ahora bien, ahora que hemos visto todas estas razones
por las cuales Dios escoge a Israel. Quiero terminar mostrándoles a ustedes el milagro más grande de la historia. Cuando Dios atravesó al pueblo de Israel por el Mar Rojo, les dijo después de que cruzando el Mar Rojo que mantuvieran un memorial y que se los recordaran a sus hijos, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, del poder tan grande que Dios hizo para sacarlos de Egipto a la tierra prometida. Muy bien. Sin embargo, en el profeta Jeremías menciona que vendría un milagro mucho, mucho más grande que el milagro del Mar Rojo, y lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículos 22 en adelante. Repito, vendría un versículo 7 y 8, Jeremías 23, versículos 7 y 8. Y dice así, pongamos atención, Jeremías 23, del 7 al 8. Por tanto, he aquí vienen días, Jeremías está profetizando que vendría en un futuro, pongamos atención, mucho ojo, dice Jehová en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, va a venir, dijo Jeremías, un tiempo en el que lo que hizo Dios en el Mar Rojo ya no se va a recordar, ya no va a volverse a repetir. Versículo 8, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte, de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en la tierra. En otras palabras, Dios estaba profetizando que vendría un milagro mucho más grande que los milagros del Mar Rojo, que los milagros de Elías, que resucitó personas aunque volvieron a morir todavía, los milagros de su discípulo Eliseo, en fin. El Antiguo Testamento es uno de los pactos donde encontramos unos milagros impresionantes. Desde luego que ninguno superó los milagros de Jesucristo. Pero lo que quiero compartirles es lo siguiente. ¿Por qué el hecho que Israel haya regresado el 14 de mayo de 1948 iba a ser el milagro más grande de acuerdo al Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras de toda la historia humana? Y sin embargo, pues nosotros los cristianos solamente oímos, bueno, pues el 14 de mayo del 48 regresó a Israel, sin que tengamos nosotros la conceptualización ni la profundidad de lo que se encuentra detrás. Y es lo que les quiero compartir. ¿Saben ustedes que de estos milagros tuvo Dios que actuar casi un siglo antes para preparar a dónde Israel tenía que ser liberado? Y antes vamos a poner un paréntesis para explicar los caminos de Dios. Dios siempre te prepara en una etapa, vamos a llamarle la primaria, la escuela primaria. Y si tú no pasas la escuela primaria, no puedes pasar a la secundaria. Y si no pasas de la secundaria, no puedes pasar a la preparatoria. Si no pasas de la preparatoria, o sea, cada etapa de estudios te está, ¿qué cosa? Capacitando para que brinques a otra etapa un poco más complicada, con más información, más difícil, pero sin embargo te va desarrollando más y más tu mente, tu capacidad, tu perspectiva, tu responsabilidad y tu disciplina como ser humano. Entonces, toda la vida son etapas. Hasta los 10 años tenemos la niñez, de los 10 a los 20 otra etapa, de los 20 a los 30 la juventud, de los 30 a los 40, etcétera, etcétera. Y si tú entre los 20 y los 30 no pudiste desarrollar lo que Dios quiso que tú desarrollaras, comida sana, ejercicio, etcétera, etcétera, pues vas a pasar la época de los 30 a los 40 más difícil, porque pasaste de panzazo. Y si a los 40 todavía no entiendes, y en la etapa de los 40 a los 50 tampoco te has cuidado, al llegar al quinto piso, entonces vas a tener también mucho más problemas físicos y enfermedades preexistentes que no te van a preparar para la última etapa del ser humano, o sea, la tercera y la cuarta edad. Es lo mismo espiritualmente.
Dios 40 años a Moisés lo preparó ¿en dónde? En Egipto. Moisés estudió biología, matemáticas, astronomía, milicia y todas las disciplinas académicas que me quieras mencionar durante 40 años. Y después de esos 40 años, tú dices, bueno, lo está preparando para ser el próximo faraón, porque él como hijo de la hija del faraón, él era el heredero de Egipto, pero Dios lo estaba preparando para llevárselo a la otra etapa. ¿Cuál fue la segunda etapa de Moisés? No fue a ser el faraón ni el rey de Egipto, lo preparó para irse a un desierto 40 años para ver lagartijas. Ahí estuvo 40 años Moisés sin hacer nada. Nos imaginamos a Moisés esos 40 años. Oye Dios, espérame tantito, ¿cómo es posible que yo estudié para ser abogado, para ser psiquiatra, para ser astrónomo, etcétera, etcétera? Y de repente tengo que dejar mi carrera y tengo que dejar todo aquello en lo cual yo creí que me iba a servir para mi carrera y de repente me llamas a ser pastor o me llamas para otro ministerio para ser misionero. Y esos son los caminos de Dios, porque sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos tampoco son los nuestros. Y finalmente Cristo 30 años martillando en el taller de carpintería, mesas y sillas con su papá, José. 30 años sin predicar, 30 años sin liberar, sin echar demonios, nada absolutamente tenía que hacer Cristo hasta el tiempo que Dios le había determinado en su providencia, que era a los 30 años. A los 30 años, cuando cumplió 30 años, fue al río Jordán, ahí lo estaba esperando su primo hermano Juan, hijo de Elizabeth, hermana de María, y Juan anuncia por primera vez cuando el Espíritu Santo baja, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí comenzó el ministerio terrenal de Cristo en el río Jordán y de ahí se lo llevó el Espíritu Santo. ¿A dónde? ¿A descansar? ¿A Cancún? ¿A Acapulco? No, de ahí se lo llevó al desierto a ser probado para que él pudiera manifestarle al mundo que verdaderamente era el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, Dios preparó el surgimiento de Israel en 1948 con un milagro impresionante. Pero veamos las etapas, esto es lo que les quiero compartir, que es maravilloso, que tuvieron que llevarse a cabo para que en el 48 no fue un accidente, porque cualquiera puede decir, ¿por qué no en el 49? ¿Por qué no en 1950? Dios tiene un tiempo, Dios tiene un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes y un año para todo lo que Él hace. Él tiene la cronología y el tiempo exacto de todas las cosas. Muy bien. En el libro de Esdras, capítulo 1, vemos nosotros un ejemplo de cómo Dios comienza a preparar los planes que tarde o temprano los va a cumplir. Vemos que despierta Dios, número uno. Dios comienza dando el primer paso para que Israel regresara en el 48 en el siglo XIX, despertando a un judío llamado este hombre para que pudiera él levantarse y comenzar a conocer Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es un judío que comenzó en el siglo XIX a tratar de, por favor, necesitamos regresar a la tierra, pero en el siglo XIX, ¿verdad? Estaba en manos, era un desierto, la tierra de Israel, se le llamaba Palestina porque un emperador romano le cambió el nombre de Israel para borrar el nombre de Israel y que se llamara Palestina. En fin, Dios comienza despertando a un hombre, el espíritu de un hombre, para que este hombre pudiera poner la primera piedra en el regreso a Israel. Y lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 1, lo que hace Dios cuando Él prepara algo que nosotros vamos a completar. Dice el capítulo 1 de Esdras, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios despierta el espíritu de un rey que no era cristiano. Dios es soberano y él le llama más tarde a Jeremías, que 130 años antes de que Ciro pudiera tomar el poder en Medo-Persia, que es actualmente Irán, ya Isaías había profetizado 100 años antes, inclusive el nombre de Ciro, para que se cumpliera la profecía. Entonces Dios despierta el nombre a Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar para que por escrito que en todo el reino se le dijeran a todo el mundo que él ha manifestado y ha mandado que se le edifique casa en Jerusalén. Vemos pues este rey Ciro, que fue el que dio la orden, la primera orden, después la completó Artajerjes en el libro de Nehemías capítulo 2, pero Ciro es iluminado por Dios para que él dé la orden que comience a reconstruirse la casa de Israel. Pero aunado a eso, aquí está el rey, y en el versículo 5 de Esdras capítulo 1, vean ustedes lo que Dios hace ahora con los líderes de Israel, con su pueblo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos delante de nosotros? Que cuando Dios trabaja o quiere Dios trabajar, hacer algo con su pueblo, Dios tiene que trabajar con los gobiernos también. Entonces, los gobiernos que son los líderes y los que más influencia tienen sobre la gente, son por lo cual se nos manda orar por ellos. Dios despierta a un gobernante y al mismo tiempo el mismo deseo y voluntad lo pone en los líderes espirituales de Israel. Esto fue lo que hizo Dios con Teodoro Herzl, que despertó su espíritu, y entonces hasta 1923 nos brincamos, ¿verdad? Casi 40, 50 años de Teodoro Herzl al siglo XX, donde Dios comienza a despertar el espíritu de los ingleses. Y entonces los ingleses le ganan al Imperio Otomano turco, que habían casi dominado el mundo por 450, 500 años. Y si no hubieran los ingleses conquistado a los otomanos turcos en 1923, Israel no hubiera podido regresar, porque el Medio Oriente estaba en manos de los musulmanes, del Imperio Otomano. Entonces Dios primero, vamos por orden, despierta a un hombre, pone en su espíritu el deseo de reconstruir. Pasan casi 40, 50 años, Dios da el segundo paso, Dios despierta a un gobierno, a los ingleses, para que conquisten a los otomanos turcos y los saquen de Israel. Y después Dios hace resurgir los estados árabes. O sea, desde 1517, que el Imperio Otomano turco estuvo casi gobernando parte de Europa y del Medio Oriente, hasta 1917 el Medio Oriente estaba bajo el Imperio Otomano. Y llegan los ingleses y entonces pasa algo maravilloso que vemos en el libro de Jeremías, capítulo 12, donde hay una profecía de que cuando Dios levantara a Israel en el 48, alrededor de Israel surgirían los estados árabes que actualmente forman la geografía del Medio Oriente. En otras palabras, antes de 1925 no existía el Medio Oriente como lo encontramos ahora. No existía la frontera entre Siria y entre Irak, no existía la frontera con Jordania, ni con Egipto, ni con el Líbano, ni con todas las naciones que están alrededor de Israel. Fueron los ingleses los que repartieron el Medio Oriente junto con Francia después de 1930 hasta 1950. Por ejemplo, nada más síganme con mucho cuidado, Afganistán obtiene su independencia hasta 1919.
Egipto, 1922. Arabia Saudita, 1932. Persia o Irán, 1935. Líbano en el 43. Siria y Jordania en el 46. Israel en el 48. En menos de 30 años, el siglo XX, vemos nosotros, estas naciones se independizaron y formaron las naciones que actualmente forman el Medio Oriente. Y todo preparándose para que Israel regresara el 48 a su tierra. Y finalmente, pues vino la Segunda Guerra Mundial. Los nazis matan a 6 millones de judíos. Satanás, sabiendo que ya los judíos de alguna forma iban a regresar a su tierra y que si regresaban los judíos a su tierra, Satanás sabe de Apocalipsis 12 el poco tiempo que le queda, y algunas profecías las conoce muy bien, no todas, pero conoce algunas, sabiendo Satanás que los judíos estaban tal vez a punto por los movimientos geopolíticos que estaban dando en Europa, iba a regresar a su tierra, agarra a Adolfo Hitler, lo posesiona para que mate a todos los judíos que pudiera. Y actualmente los sociólogos y los psicólogos y los psiquiatras nunca han podido entender por qué Hitler deja a Inglaterra y a Estados Unidos, a Canadá y a Japón, que eran sus enemigos, y se vuelve en contra de los judíos, sin que en ese tiempo los judíos en la Segunda Guerra Mundial no tenían ejército, no tenían armas, no tenían tierra, no tenían nada. ¿Por qué Hitler, ahora sí que con un odio diabólico, él se propuso darle nombre a la solución final para exterminar a los judíos? Acaba en 1945 la guerra, llegan los ingleses en el desembarco en Normandía junto con los franceses, en el lado este llega Rusia con José Stalin, rodean Berlín, se suicida Hitler y 6 millones de judíos encuentran muertos en los campos de Auschwitz, en Polonia, en Austria, etcétera, etcétera, y le concede la Liga de las Naciones, ahorita es la ONU, anteriormente era la Liga de las Naciones, que Israel regrese a su tierra, porque el regreso de Israel era imprescindible, era necesario para que el anticristo tenía que perseguir a alguien, y si los judíos no habían regresado, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si van a reconstruir el templo de los judíos, era lógico que los judíos se encontraran en su tierra. Si los 144,000 sellados en Apocalipsis van a proclamar el mensaje del evangelio final y entonces vendrá el fin, los judíos tenían que estar ya completamente en su tierra. Nos damos cuenta de qué forma Dios tiene todo preparado en etapas y cómo este evento de 1948, el regreso de Israel, es el milagro más grande de la historia que hemos podido nosotros contemplar. Sí, muchas gracias. Doctor Alducin, otro cuestionamiento interesante es, ¿cuál es la semana 70 de la que habla la Biblia y en qué consiste? Muy bien, muy buena pregunta, y también es una explicación que necesitamos forzosamente todos los cristianos conocer, porque esta es la razón por la cual existen diferentes posiciones escatológicas o proféticas respecto a que cuándo será la tribulación. Si antes de la tribulación los cristianos vamos a ser arrebatados en el rapto de la iglesia, o si los cristianos vamos a pasar los primeros 3 años de la iglesia, que es el rapto preira o el rapto post-tribulacional, donde la segunda venida de Cristo es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando desconocemos la semana 70, caemos precisamente en estas posiciones en las que no es posible sostener que la iglesia atraviese la tribulación. Y todavía existe otra posición que es la peor de todas, que se llama el preterismo, o sea, de que ya las profecías se cumplieron. En el año 70 después de Cristo, cuando llegaron los romanos, se cumplió todo lo que Cristo dijo en Mateo 24 y las profecías del Apocalipsis, y esto es la barbaridad más grande que existe en la Biblia, en la escatología, y en muchos escatólogos que argumentan esta posición. Vuelvo a repetir que es insostenible cuando conocemos la semana 70 de Daniel.
Daniel se encontraba en el año 2600 aproximadamente, hace 2600 años, o sea, 600 años antes de que naciera Cristo. Daniel estaba en Babilonia, cautivo, exiliado con tres de sus amigos, que vimos que se los llevó el rey Nabucodonosor. Muy bien. Daniel sirvió al imperio babilónico y al imperio de los medos y los persas cuando los medos conquistaron a los babilonios. Y estando en el reino medo-persa, el rey Daniel comienza a estudiar las profecías de Jeremías, donde se explicaba con detalles que los judíos iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y entonces Daniel, haciendo las cuentas, descubre, como ahorita los que estamos interesados en las profecías, adentrados en las profecías, escarbando, explorando, ¿verdad? Lo que Dios no quiere, no sabemos las fechas exactas, pero debemos conocer los tiempos como cristianos. Daniel descubre que quedaban menos de un año para que se cumplieran los 70 años de la profecía del cautiverio de los judíos en Babilonia. ¿Qué hace Daniel cuando tiene este descubrimiento? Se hinca a orar. Capítulo 9 y 10 de Daniel. Y ahí está Daniel orando, preguntándole a Dios, oh Dios, el pueblo ya supuestamente se va a acabar la cautividad, vamos a regresar a Israel, y ahora que regresemos a Israel, ¿cuál es tu plan para nosotros? Somos tu pueblo escogido. Nos escogiste para tus leyes de conducta, tus leyes morales, tus leyes de civiles, tus leyes de la adoración. Nos diste los 10 mandamientos. Nos has puesto como una nación impresionante en medio de todas las naciones politeístas. ¿Cuál es el futuro de Israel? Entonces, ya vemos todo el capítulo 10 que viene un ángel del cielo para traer el mensaje de Daniel, que es Gabriel. Se le interpone otro espíritu, un principado demoníaco, y entonces Daniel recibe al ángel Gabriel en el capítulo 9, y el ángel Gabriel le comunica a Daniel el propósito de Dios desde hace 2600 años hasta que nosotros entremos al reino milenial. Me voy a explicar. El ángel Gabriel le dice a Daniel, Daniel, están decretadas 70 semanas sobre la ciudad de Jerusalén y tu pueblo. Versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas, y por favor yo les agradecería que subrayen sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo, esto no es para la iglesia. Esta profecía es para la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Los judíos tenían semanas de días, de 7 días, pero también tenían semanas de años. Entonces aquí era imposible, ¿verdad?, que les estuviera diciendo, bueno, pues son 70 semanas, 490 días, como lo vamos a ver, porque no podría encajar con las profecías que a continuación el ángel Gabriel continúa describiéndole a Daniel. Entonces, estas semanas de los judíos eran semanas de años. ¿Cuántos son entonces 7 por 7 en años? 70 por 7 son 490 años. Apúntalos ahí donde tú estás estudiando. Tú eres una persona que, si estás escuchando estas respuestas, es porque te interesa la Biblia. Y es tiempo que los cristianos nos adentremos y profundicemos en las Escrituras. 490 años están determinados para Israel. Muy bien. ¿Cuándo van a comenzar estos 490 años y cuándo van a terminar? Y entonces ya a continuación Dios le dice, para poder abreviarlo, cuando se dé la orden de que se reconstruya la ciudad de Jerusalén, hasta el Mesías, se encuentran los versículos 25 y 26 del capítulo 9, habrá 483 años. La orden para reconstruir Jerusalén fue dada primero por el rey Ciro, ya lo vimos en Esdras, pero se detuvo el trabajo y hasta el libro de Nehemías, capítulo 2, del 1 al 5, el rey Artajerjes, que descendía del rey Ciro de Persia, fue
el que dio la orden para que se reconstruyera Jerusalén, y Nehemías fue el que levantó las murallas alrededor de Jerusalén. Si nosotros contabilizamos, síganme con mucho cuidado, desde que se dio la orden en Nehemías hasta el Mesías, o sea, hasta la venida de Jesucristo, que se cumplió el Domingo de Ramos, cuando él entró a Jerusalén y lloró, montado en un burrito: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, en verdad te digo que no me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai Elohim, en el hebreo Dios, aunque él hablaba arameo, Jesucristo lo dijo en el hebreo en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, lo podemos encontrar también. Entonces ahí se cumplieron los 483 años matemáticamente. Esto es impresionante. Muy bien. ¿Cuántos años faltan entonces para que se complete la semana 70? ¿Cuál es la semana 70? Es una semana de 7 años. Recordamos que se les dieron 490 años, ya se cumplieron 483, pero el reloj se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque los judíos rechazaron a Jesucristo. Entonces Dios pone una pausa a los judíos y nos introduce a nosotros como su cuerpo, que es lo que se llama la iglesia, o estos 2000 años que aproximadamente ya se van a cumplir, ya estamos a punto de que se cumplan, que es la época de la gracia. Y en cuanto se cumplan los 2000 años, la iglesia tiene que ser sacada de la tierra para que Dios complete esos 7 años que le faltan cumplir con Israel, que los cumple y los explica el libro de Romanos 9, 10 y 11. Los 3 capítulos 9, 10 y 11 de Romanos explican claramente que Dios no ha abandonado a Israel, que el hecho que la iglesia haya sido introducida e injertada en el olivo natural no significa que Dios haya acabado con ellos. Cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios regresa con su pueblo Israel para traerlo otra vez a la purificación durante estos 7 años que faltan, que son el tiempo de angustia de Jacob. En el libro de Jeremías, Cristo dijo en Mateo 24, 21, habrá tribulación como nunca jamás la ha habido, y es lo que se conoce como los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, donde Dios va a tener que sellar a 144,000 judíos. ¿Por qué judíos? Porque la iglesia ya no va a estar. La última predicación del evangelio, cuando venga el fin y se cumpla Mateo 24 y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, les corresponderá a los judíos. Y en la tribulación va a haber miles de salvados, gentiles, no judíos, más judíos también, y entonces los 144,000 van a resucitar con Jesucristo. Al final, los últimos 3 años, manda a Dios a 2 testigos, posiblemente sean Moisés y Elías, que van a luchar, ¿verdad?, contra el reino del anticristo con milagros, llamando al arrepentimiento. El anticristo los va a matar. Apocalipsis capítulo 11, viene la 7ª trompeta y viene el final, porque ya las copas vienen pegadas a la 7ª trompeta y regresa Cristo con nosotros aquí a la tierra para establecer el reino final. Al terminar la segunda venida de Cristo, cuando Él termine ya con nosotros en el cielo, mientras pasan los 7 años de tribulación, nosotros estamos en el cielo en 1 Corintios 3 del 10 en adelante, Romanos 14, 10, en lo que se llama el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados por las obras, vamos a recibir las coronas de la vida, la corona de justicia, etcétera, etcétera, de acuerdo a nuestras obras, y después las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y antes del regreso de Cristo, por el amor de Dios, lean la Biblia. Antes del regreso de Cristo, Apocalipsis 19, del 10 en adelante, están las bodas del Cordero. O sea, si el rapto y la segunda venida es lo mismo, ¿cuándo van a ser las bodas del Cordero? ¿Cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Porque vamos, de ahí comienza el milenio, los 1000 años prometidos al rey David, a las tribus de Judá y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, la semana 70 de Daniel está a punto de cumplirse,
en esta semana Dios va a tratar con los judíos, los va a purificar, van a sufrir, van a tener la persecución más grande de toda la historia, y esto le va a servir para que, dice Apocalipsis 1:8, llorarán al que traspasaron, cuando ven a Cristo van a hacer grande lamentación al darse cuenta que Jesucristo era verdaderamente el Mesías prometido a Israel. Doctor Alducin, pues muchísimas gracias por esta respuesta. Sin lugar a dudas, notamos que fue un resumen, pero con todo y quedó claro, porque de otra manera, pues serían 2 o 3 programas semejantes a estos para seguir estudiando y respondiendo esto con respecto a las profecías y sobre todo que tienen que ver con el pueblo de Israel y con Daniel. Agradecemos mucho estas respuestas que nos ha dado. Si Dios quiere, la semana que entra continuamos con otra entrega más de este programa especial de preguntas al aire. Si quiere despedir, por favor, a la audiencia con algunas palabras, doctor. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto, me da mucho gusto. Todos ustedes que están sintonizando en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, este tiempo de tanta incertidumbre, tantas loqueras, de tanto engaño. A mí lo que más de veras me conmueve, me lastima en mi alma, es ver miles de cristianos tan engañados, creyendo todo lo que oyen, lo que ven, etcétera, etcétera, y no echando mano de la vida eterna, no sabiendo que somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas. Podemos ser iluminados y guiados por el Espíritu Santo y conocer la verdad detrás de todo lo que se encuentra en tantas mentiras que se promueven a través de los medios masivos de comunicación. Dios quiere que tú tengas paz, que tú confíes en sus promesas, que Él es Dios el Salvador, que no temas, el temor debilita el sistema inmunológico, es lo que quiere el diablo. Mantenernos desde que nos levantamos viendo que hay muertos, que por aquí, por allá. Por favor, huye, por favor, huye, por favor, huye de eso. Ya ni siquiera sintonice las noticias. Pégate a la palabra, memoriza la palabra de Dios y sabemos que esa esperanza que tenemos en el corazón nos mantendrá firme. Les comparto Isaías 30, versículo 15 para despedirme. Isaías 30, 15. En reposo y en descanso seremos salvos, y en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. En quietud, estando tranquilos, quietos, apaciguados, aplacados, ahí se encuentra el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no puede trabajar en nuestra vida si estamos agitados, preocupados, y mañana qué va a pasar, y esto y el otro, y ya viste cuántos muertos aquí, y viste por allá, y ya, increíble que ahora hasta en los zapatos crean que trae ese famoso virus. Eso ya es el colmo de los colmos, así, pero es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Por favor, estate quieto, Dios está con nosotros, no te va a dejar ni nos va a desamparar. Tengan fortaleza, confíen en las promesas de Dios, confíen en lo que sus profetas dijeron en el Antiguo Testamento, y busquemos con todo el corazón y con todo el alma en estos días el rostro del Señor. Que Dios los bendiga y esténse quietos, porque en quietud y fortaleza será nuestro poder. Gracias, doctor. Muchas bendiciones para usted y su familia. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación. Vida Nueva para el Mundo extiende a usted la más cordial bienvenida a una entrega más, la 5ª entrega de este programa especial Preguntas al Aire. Nosotros transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México, y tenemos el privilegio, el gusto, que nos va a responder estas inquietudes el doctor Armando Alducin desde Dallas, Texas, al cual extendemos un caluroso saludo. Doctor Armando Alducin, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí en Dallas ya están abriendo casi todos los centros comerciales, restaurantes. Parece que ya está regresando aquí ya la calma, gracias a Dios. Qué bueno, nos da gusto por ustedes. Aquí en la Ciudad de México parece que todavía se nos va a extender el asunto un mes más. Por lo pronto, al 1 de
junio es que se van a empezar a abrir algunas armadoras automotrices, etcétera, etcétera, pero bueno, pues seguimos confiando en el Señor y orando para que esto pueda pasar lo más pronto posible. Doctor Alducin, respondiendo a las inquietudes de las personas que tanto nos han solicitado, de su parte la respuesta a diferentes cuestionamientos está uno con respecto a China, dado que China ahora mismo ocupa y es el hogar de la quinta parte de la población mundial, con un total de 1.400 millones de ciudadanos. China es hoy en día el país de mayor población en el mundo y por mucho tiene las reservas financieras más grandes del planeta. Y también está creciendo de manera exponencial su poderío militar y naval. La interrogante es, en este tema, ¿estará pues China destinada a dominar el mundo del modo que lo dominaron en el siglo XX la Gran Bretaña y los Estados Unidos? ¿Será el siglo XXI el siglo del dominio chino? ¿Qué revela la Biblia acerca del futuro de China y su lugar en las profecías para el tiempo del fin? Muy bien. Bueno, me adelanto para decir que no será China la que gobierne finalmente el mundo. Lo voy a ir desarrollando poco a poco. Es maravilloso en el tiempo que nos encontramos que podamos tener las Sagradas Escrituras, que podamos a través de la Biblia asomarnos, ¿verdad? Es como una ventana que Dios nos ha abierto hacia el futuro y que podamos todos nosotros ir viendo claramente la forma, hasta podríamos decir cronológicamente, como los eventos se van a ir desarrollándose geopolíticamente, proféticamente, religiosa, filosófica, económica, etcétera, etcétera. Así que cuando nosotros abordamos este tema de la China, pues es maravilloso ver, ¿verdad?, que desde hace más de 20 siglos la Biblia hablaba y mencionaba ya esta región geográfica del Oriente, donde, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, se menciona a la China como uno, aunque no con el nombre de la China, pero se mencionan a las naciones del Oriente, que asumimos la más poderosa ahorita actualmente es China, Japón, Singapur, Tailandia, Finlandia, Indonesia, etcétera, etcétera, que ya son naciones musulmanas, pero la China indudablemente que ocupa un lugar estratégico, político, actualmente en el Oriente. Y dice así en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2 en adelante, está mencionando aquí la sexta copa de los juicios de Dios. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Es muy importante de aquí en adelante que pongamos atención en las áreas geográficas que la Biblia menciona, porque el río Éufrates corre desde Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, casi 2.000 kilómetros de largo, y divide, ¿verdad?, parte del Medio Oriente y del Oriente. Así que el río Éufrates en la Biblia es clave para entender muchas profecías. Entonces, repito, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente. En otras palabras, la Biblia nos habla que Dios va a secar el río Éufrates porque, repito, es lo que divide el Oriente del Medio Oriente, y para que pudieran avanzar todos los ejércitos que vienen del Oriente hacia el Medio Oriente, o sea, a la ciudad de Jerusalén, a Israel, era necesario que el río Éufrates fuera secado. Esto, repito, fue previsto hace 20 siglos y ahora entendemos claramente, para que esas profecías se cumplan, que el río Éufrates necesita ser secado. Y a continuación dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van
a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que en el hebreo la palabra Armagedón significa el monte de la matanza. Muy bien, aquí la Biblia nos está profetizando hace 20 siglos, 2000 años, un poquito más de 20 siglos, de que llegaría el momento en el que los reyes del Oriente, y vuelvo a repetir, los tiene que encabezar China forzosamente, y lo vamos a comprobar a continuación, van a atravesar el río Éufrates para llegar hasta Israel. Vamos también a ver qué interesante es esto, porque nos preguntamos qué tiene que hacer la China tratando de avanzar hacia Israel con un ejército que lo vamos a ver ahorita de casi 200 millones de soldados. Y podemos decir que desde la Segunda Guerra Mundial todos los ejércitos no sumaron ni siquiera 50 millones. Entonces vemos en el capítulo 9 del Apocalipsis, para ir confirmando que es la China, versículo 13 en adelante, en la sexta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante, el sexto ángel tocó la trompeta, oí una gran voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, el río Éufrates no solamente es el inicio de la civilización, porque ahí se encontraba muy cerca el río, el huerto del Edén, perdón. La Biblia nos habla en el capítulo 2 del Génesis que el río Éufrates era uno de los ríos que corrían por el Edén. Así que el río Éufrates también divide el oriente del Medio Oriente de esta zona geográfica donde la mayor parte de las profecías bíblicas se van a cumplir precisamente en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, aparte de que el río Éufrates es una frontera o un divisor entre el Oriente y el Medio Oriente, en el río Éufrates se encuentran atados 4 ángeles preparados, versículo 15, para la hora, el día, el mes, el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice Juan, yo oí su número. Es importante que nosotros a través de la historia podamos ir recopilando toda esta información, porque insisto, hasta la Segunda Guerra Mundial se juntó un ejército de ambas naciones, o de tanto del occidente como del oriente, de aproximadamente 50 millones. ¿Quién es actualmente la única nación en el mundo que puede juntar 200 millones de soldados? No hay ninguna nación en el mundo en el siglo XX en que nos encontramos que pueda realmente juntar 200 millones de soldados más que la China. Entonces vemos que la China ha ido desarrollándose, desenvolviéndose en los últimos, podríamos decir, 20, 25 años, como una de las naciones que han sorprendido al mundo en el siglo XXI por su increíble desarrollo político, militar, industrial, y otras naciones del Asia que están al oriente del río Éufrates, que habían estado dormidas por siglos también, actualmente también están comenzando a despertar. Vemos la gran riqueza impresionante de Singapur, vemos que Japón está interponiéndose en los planes de Corea del Norte, porque pues ahí entre Corea del Norte y el mar que está entre Indonesia, Filipinas y Japón, China quiere controlar ahorita todas esas islas, y Japón es un estorbo ahorita para China, por lo cual Corea del Norte está lanzando misiles arriba de Japón, cayendo en el mar, provocando a Japón, etcétera, etcétera, para que pueda realmente ya China consolidarse como una potencia en el oriente sobre todas las demás naciones a su alrededor, y esto es precisamente lo que va a suceder de acuerdo a las profecías bíblicas. Ahora, muy bien, nosotros podemos continuar desarrollando y dándonos cuenta que la Biblia profetiza claramente
que el mundo se va a dividir en 4 áreas o en 4 componentes antes de la venida de Jesucristo: al norte, al sur, al oriente y al occidente. En el norte tenemos en la Biblia a Rusia, a Turquía, a Irán y a Siria. Este conglomerado de naciones van a formar parte de la Confederación Bíblica del Norte. En el sur va a estar las naciones islámicas de Egipto, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Al occidente, o sea, en el área donde nos encontramos ya nosotros, vamos a tener a Europa, que el anticristo va a surgir de una de las naciones que formaron antiguamente el Imperio Romano, y el Medio Oriente, porque va a haber naciones del Medio Oriente, no del Oriente. Acordémonos, el Oriente es ya de Irak, de Irán, hacia la derecha, que ya son las naciones de China, Japón, Tailandia, etcétera, etcétera, Indonesia, etcétera, etcétera. Entonces, del Medio Oriente es importante separarlo del Medio Oriente. Y al oriente, pues tenemos las naciones al oriente del río Éufrates, que acabamos de mencionar, que tratarán de invadir el Medio Oriente cuando sea la batalla del Armagedón. Ahora, muy bien, es importante también que nosotros recordemos que ha sucedido un conflicto, y veamos cómo va avanzando todo esto, cómo las profecías se van acomodando mientras más avanzamos en el siglo XX hacia un mundo donde las profecías bíblicas, insisto, hace 2500 años, los profetas hebreos delinearon claramente las naciones que iban a conformar la última etapa de los gobiernos mundiales, y entre ellas se encuentra la China, de lo cual estamos hablando. Ahora, muy bien, hace algunos años la China creció de una forma impresionante en su economía. Recordamos que todavía hace 5 o 6 años tú comprabas chanclas, guaraches, relojes, camisas y todo decía Made in China, hecho en la China. Gorras, cachuchas, trajes de baño. Bueno, impresionante cómo el mercado chino invadió el mercado norteamericano. Llega el presidente o la administración del presidente Donald Trump y él comienza a darse cuenta que si China continuaba ocupando el primer lugar como vendedor, infiltrando los mercados norteamericanos, pues en cualquier momento China iba a controlar económicamente Estados Unidos. Y recordamos que hace muchos años el que fundó la banca suiza, el señor Rothschild, dijo esta frase: el que controle la economía controlará el mundo en el futuro. Entonces la administración Trump se dio cuenta que China estaba avanzando hacia los Estados Unidos de una forma impresionante, al grado que casi California, todos los bienes y raíces de California, comenzaron a ser comprados, los bienes y raíces, terrenos, edificios, por chinos y por japoneses. Entonces Estados Unidos dijo: no, tenemos que ser más nacionalistas y vamos a separarnos y vamos a ponerle un hasta aquí, un frente a la China, para que ya no nos infiltre con tantos de sus productos. La China, desde luego, sabemos que se molestó bastante y entonces amenazó a Estados Unidos, porque, por favor, escuchen lo siguiente: el 90% de todas las medicinas, antibióticos, medicinas contra la diabetes, para problemas cardiovasculares, para la piel, para los dolores de cabeza, antidepresivos, las medicinas que tú me quieras mencionar, el 90% vienen de China a Estados Unidos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que Estados Unidos depende el 90%, y lo pueden ustedes checar en cualquier red de internet, el 90%, sin exagerar, de las medicinas que Estados Unidos consume vienen de la China. O sea, ¿qué puede suceder? Que en cuanto China corte el suministro de medicinas a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? Se quedaría, ¿verdad?, en sus farmacias, en las industrias farmacéuticas, quebraría, porque las industrias farmacéuticas son las industrias o las fábricas
más multimillonarias del mundo y que a través de estos millones, billones de dólares que les entran, pagan los impuestos al gobierno americano, y al gobierno americano no le conviene, ¿verdad?, que estas industrias quiebren o que fracasen. Entonces es importante mantener esta relación. Entonces, pues Donald Trump simplemente subió los impuestos al 15%, recordamos hace algunos meses, al hierro, al aluminio, y después amenazó iba a subir los impuestos de los aranceles, y se entabló, para no hacerlo más complicado, una guerra comercial entre China y Estados Unidos, la cual hasta este momento se ha agravado por por la famosa exportación del coronavirus de la ciudad de Wuhan, China, hacia el occidente o a los Estados Unidos. Esto ha acrecentado el odio entre las dos naciones. Estados Unidos ya está apelando a las Cortes de Justicia Internacional, junto con otras naciones de Europa y de Sudamérica, para demandar a la China por más de $1 trillón, porque aproximadamente Estados Unidos tiene una deuda de casi 2 o 3 trillones de dólares con la China. Entonces, Estados Unidos quiere aprovechar esta situación para que esa deuda que le debe a China se la reduzcan en la demanda que él está sosteniendo en los tribunales internacionales. Así que pues nos encontramos actualmente en el siglo en que nos encontramos ahora, viendo esta guerra comercial, estas amenazas. No sabemos en qué va a acabar todas las cosas. China, desde luego, se va a defender, porque ahorita es el segundo consumidor del petróleo. El petróleo se hundió completamente, está a $10-12 el barril actualmente. Así, en Estados Unidos, lo único que hay barato ahorita en Estados Unidos es la gasolina. Bajó casi un 25% el galón de gasolina aquí en Estados Unidos. Todas las demás cosas están comenzando a subir por la inflación, porque Estados Unidos ha tenido que comenzar a imprimir dinero. Entonces, cuando un país comienza a imprimir dinero, cosa que también Italia lo está haciendo, pero ya es otra cosa, comienza la inflación en el país. Y lo está haciendo Estados Unidos para poder subsidiar a todas las empresas que han perdido miles de empleos y millones de dólares en todo lo que está sucediendo por el famoso coronavirus. Así que esta es una breve historia, un breve resumen de qué forma la Biblia profetizó lo que estamos enfrentando y de qué forma la China está ocupando exactamente como la Biblia lo profetizó, uno de los primeros posiciones en la geopolítica en el mundo entero. Muchas gracias, doctor. No cabe duda que nos permiten estas respuestas que usted nos da a entender el contexto en el que nos estamos desarrollando, el contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Otro cuestionamiento es que al final de los tiempos es un periodo muy largo y estos 10 últimos años han surgido muchas películas sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo, pero todas ellas desde una perspectiva imaginaria. El futuro de la humanidad ha sido revelado en diferentes etapas. Apocalipsis, sin duda, es el libro que nos da una definición más clara de estas etapas. ¿Se puede considerar la crisis económica mundial como un indicador de este periodo del fin del mundo? Desde la perspectiva de la escatología, las crisis se ven necesarias para entrar en un nuevo mundo, en un nuevo orden mundial. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Satanás quiere establecer un orden mundial global? ¿Cuál es el punto? ¿De qué forma profetiza la Biblia el último gobierno mundial y una sola moneda para el fin de los tiempos? Muy bien, muy buena pregunta, muy interesante. Y pues gracias a Dios que todas estas preguntas están íntimamente relacionadas con los acontecimientos mundiales. Y esta es una de las grandezas que tenemos nosotros teniendo las Sagradas Escrituras, que podemos ver de qué forma lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Estados Unidos actualmente, lo que pasa en Sudamérica, en Europa, etcétera, etcétera. Los eventos todos se relacionan con la Biblia
Y mientras los expertos en la ecología, los expertos en la ciencia, en la microbiología, en la virología, etcétera, etcétera, andan confundidos y continuarán confundidos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra hasta que el Señor regrese por nosotros. No cabe duda que en el siglo XX surgieron varias ideologías para lograr gobiernos más efectivos política, social y militarmente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando hemos podido constatar el derrumbamiento de todas las ideologías que anteriormente se pusieron en práctica, pero que hasta llegar el siglo XX vimos que los gobiernos han fracasado de una forma estrepitosa. Por ejemplo, termina la Primera Guerra Mundial en 1918, de 1914 a 1918, 4 años de la Primera Guerra Mundial, y en el siglo XIX se habían reunido ya dos, podríamos llamarles filósofos llamados Carlos Marx y Federico Engels, y comenzaron entre los dos a aportar sus ideas en el libro del capitalismo y el manifiesto comunista. Estos hombres, Carlos Marx era judío, muy inteligentes, y no podemos negar ahora sí que la amplitud de su pensamiento y cómo desarrollaron este sistema de ideología que se llamó el comunismo y que más tarde cambió el nombre al socialismo. Y ahora pues ya es un socialismo capitalista, o sea, no me quiero adelantar. Entonces Carlos Marx y Engels desarrollan el famoso capitalismo y el manifiesto comunista a través de su libro, y hasta 1917, o sea, se murieron y quedó ahí la teoría, ahí estaban los libros de cómo podrían un gobierno realmente triunfar repartiendo las riquezas de una forma igualitaria. Ese era el principal objetivo o el enfoque del comunismo marxista y de Engels. Entonces llega en Rusia al poder un hombre llamado Lenin, Nikolai Lenin, gracias a que el último zar, Nicolás II, fue el último, ahora sí que fue una serie de zares durante el siglo XIX, XVIII, XIX y principios del XX, que oprimieron tanto a la gente, los zares en Rusia, que la gente estaba cansada completamente de esta opresión y buscaban ya la libertad, se sentían ahogados de que el gobierno no se fijara en ellos y tener una vida, los zares, impresionantemente de lujos. Entonces, gracias a esto, pues surge Lenin, puede vislumbrar que la teoría de Marx se puede aplicar ahora a Rusia, y entonces matan al zar Nicolás II, a su esposa y a todos sus hijos, y se acaba la época de los zares, y se inicia por primera vez en toda la historia, en el siglo XX, a tratar de llevar a la práctica la famosa ideología del comunismo por Lenin en la Rusia. Viene la revolución bolchevique en 1917, se muere Lenin, después sigue José Stalin, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia detiene la propagación del comunismo en el mundo, porque se une con Inglaterra, con Canadá y con Estados Unidos para luchar contra los nazis y los fascistas de Mussolini y los japoneses, y termina la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el modelo que comenzó el mundo a seguir de gobierno, estamos hablando del gobierno, todo esto lo tenemos que comunicar para que veamos que si no conocemos la historia, no podemos ver los antecedentes que dan lugar a lo que estamos actualmente viviendo. Entonces sí es importante regresar para ver la raíz, porque si no tenemos la raíz y queremos cortar una rama, el problema no es la rama del árbol, sino la raíz que produce el fruto podrido. Entonces tenemos siempre que regresar a la raíz, si queremos tratar de analizar la historia y qué es lo que está pasando. Muy bien, termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos gana la guerra con Canadá, Inglaterra y Rusia. Rusia se retira de Europa porque avanzó hacia Berlín con los ingleses en la
invasión de Normandía en Francia y con Canadá y Estados Unidos, y fue la forma como llegaron por un lado del este de Rusia, por el otro lado los ingleses y Estados Unidos a Berlín, rodearon a Hitler. Hitler sabemos que se pegó un tiro con su esposa Eva Braun, y entonces el mundo enfrenta un nuevo modelo de ideología para gobernar llamado el capitalismo. Muy bien, el capitalismo comenzó entonces a gobernar o a expandirse por el mundo entero, y casi todas las naciones estuvieron de acuerdo en seguir el modelo de Estados Unidos, porque funcionó durante bastante tiempo. Y esta forma de gobernar triunfó porque tenía la ventaja de que le daba completa libertad a los empresarios, libertad también a la ciudadanía, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, al entrar al siglo que nos encontramos, al siglo XXI, descubrimos que el capitalismo fracasó también. O sea, como decía Winston Churchill, dentro de los sistemas que más o menos ideológicamente funcionan para gobernar, es el capitalismo, pero no es el perfecto. O sea, no hay ningún sistema de gobierno, llámese comunismo, llámese socialismo, llámese capitalismo, monarquía, etcétera, etcétera, que pueda funcionar mientras el ser humano se encuentre detrás. Porque el problema no es tanto el gobierno ni la ideología, sino el ser humano con las imperfecciones que tenemos todavía los seres humanos. No tenemos una visión completa de cómo es el mundo ni cómo puede funcionar el mundo, y es lógico que también tuviera que caer el capitalismo. Otros más progresistas liberales se inclinaron más hacia un control de gobierno en asuntos sociales y económicos, después de que ahora la democracia ha comenzado a caer. Vemos nosotros que ahora, cuando hablamos de democracia, estamos hablando del origen etimológico de la palabra democracia. Demos, kratos, demos, pueblo, kratos, gobierno, en el griego, que significa democracia, el gobierno del pueblo. O sea, en una democracia, el pueblo tiene participación mediante su votación para poder elegir y para poder, de alguna forma, influir en el gobierno para las leyes. Cuando entramos a una república, en México, por ejemplo, somos una república, está gobernada por la democracia, supuestamente, pero hay una Cámara de Senadores, Diputados, que finalmente el pueblo vota, y nos damos cuenta que pues es muy pocas veces cuando se le hace caso al pueblo. Los que deciden finalmente las leyes y el rumbo del país ya no es el pueblo, sino la Cámara de Senadores, aunado con la Cámara de Diputados. México y muchos países de Sudamérica y también en Europa. Entonces, vemos nosotros que el comunismo fue un sistema de organización social en la cual todas las actividades económicas y sociales eran o tenían que ser controladas por un Estado totalitario y dominado por un solo partido. Esto es lo que es el comunismo. Es muy importante entenderlo. El socialismo, que es más o menos, en México decimos, es la misma gata pero revolcada. O sea, casi es el comunismo pero con otro disfraz. Es una teoría o un sistema de una organización social que apoya la repartición de las propiedades, el control de los medios de producción y distribución del capital, las tierras, en otras palabras, es la comunidad de un todo o todo. Este es el problema del socialismo. Ahora que el presidente Obama gobernó Estados Unidos, lo recordarán ustedes antes de Trump, ¿se acuerdan ustedes que cayó la bolsa en el 2008 777 puntos y comenzaron a caer las fábricas de carros, a hundirse económicamente, comenzaron muchas empresas se hundieron, y el gobierno de Obama, porque él es socialista, el Partido Demócrata en Estados Unidos es socialista actualmente todavía, trataron de aprovecharse de este caos económico para subsidiar o prestarles dinero a los bancos, a las empresas, a las fábricas de carros, para que de esta manera las fábricas de carros, las empresas y los bancos quedaran esclavos a merced del gobierno norteamericano, porque esta es la forma en la que el gobierno socialista
se aprovecha cuando hay pobreza para endeudar todavía más al pueblo y para que pueda entonces el gobierno tener mucho más acceso al control del pueblo. Y el capitalismo, que fue el tercer sistema que vimos de gobierno, es un sistema económico en el cual la inversión y la propiedad de los medios de producción o distribución e intercambio de las riquezas son hechos y mantenidos principalmente por individuos y por empresas o por corporaciones. Entonces, dentro de estos sistemas de gobierno, repito, el capitalismo es un poquito mejor porque el comunismo ha sido denunciado como un sistema, y la historia nos da evidencia de esto, ateo, autoritario, humanista, materialista, que restringe la libertad de expresión, comienzan a organizar policías secretas para observar a la gente de una forma privada, se pierden las garantías individuales, se pierde la libertad social, comienza la propaganda misma también de los medios de comunicación a ser controlado por el gobierno, y por todos lados finalmente el gobierno controla la nación o controla al pueblo como ellos les da la gana. Entonces, todo esto ha aunado para que se comenzara a hablar de un nuevo gobierno mundial. O sea, no fracasó el comunismo, fracasó el socialismo, fracasó la democracia en el siglo XX, estamos entrando al siglo XXI, donde ¿ahora cuál? Increíble, por ejemplo, en Sudamérica, aquí en el continente americano, pues la mayor parte de las naciones buscando también, cuando cayó el comunismo en 1989, recordarán, cuando cayó el muro de Berlín, los comunistas dijeron, ¿y ahora para dónde? Como decimos en México, ¿y ahora para dónde le llego? ¿Para dónde me voy? ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces regresó otra vez el siglo XXI donde nos encontramos y volvieron a desenterrar otra vez la ideología marxista que está comenzando otra vez a implementarse y a tratar de darle otra cara, como China, que aunque es un gobierno comunista, próspero económicamente, ya no es comunista 100%. Es ahora comunista capitalista. Háganme el favor. O sea, ya nos damos cuenta que no hay partido, no hay ideología, todo es un revoltijo, es una ensalada del chef, lo que el mundo ha hecho al llegar al siglo XXI, y pues estamos completamente perdidos en todas estas situaciones. Y ahora se habla pues del nuevo orden mundial, donde la Biblia profetizó hace 2000 años que ni el comunismo, ni el socialismo, ni el marxismo, ni las monarquías iban a gobernar el mundo antes que Cristo regresara, sino que se iban a unir 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente, se iban a unir, y estas 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa, tenían que haber formado parte del antiguo Imperio Romano. Y cuando estas 10 naciones se unan en un G10, entonces un hombre llamado el Anticristo o la bestia o el hombre de pecado, en la Biblia se le llama de muchos títulos, va a surgir en medio de estas 10 naciones y él va a controlar el mundo por medio de la economía, con la famosa marca del Anticristo, que es el 666, del cual ya hablamos anteriormente. Entonces ahorita, todo lo que está ahorita pasando en Europa, se sale Inglaterra de la Unión Europea. Ahorita Alemania dice, ¿por qué tengo que estarle dando impuestos también a la Unión Europea? Y finalmente, ¿qué es la Unión Europea? Que nos ha convenido haber estado pagando impuestos y haber sacrificado la moneda alemana para poder tener un euro. Entonces hay una crisis ahorita en Europa económica que está suscitando y preparando el caldo de cultivo para que Europa llegue al punto donde actualmente lo podemos ver, que es un caos total, donde ya el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, no tiene dinero para subsidiar ya a Italia, a Grecia, a España y a Portugal, que son las 4 naciones que están hundidas económicamente. Italia está tratando ahorita de fabricar dinero, porque Alemania ya no le puede prestar, el Banco Central Europeo no le puede prestar, el Fondo Monetario no le puede prestar. Entonces viene una inflación en varios países
que es la única manera de salir a flote imprimiendo más billetes, lo cual va a ocasionar, repito, una inflación desproporcionada que acaba a la larga de ser peor la medicina, el remedio, que la enfermedad. Entonces, el mundo está, damas y caballeros que nos escuchan, familia de Dios, nos encontramos en el punto en que la Biblia profetizó hace 2000 años para que todo esto acontezca, y está aconteciendo como lo estamos viendo y cómo se ha ido desarrollando a través de los años, sobre todo los últimos siglos, 2 siglos, para que nos demos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, que no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué temer. Jesús dijo, he aquí os lo digo antes, para que antes que suceda, se acuerden que yo se los mencioné. Doctor, muchísimas gracias. Pues dentro de este contexto, un protagonista ineludible es el pueblo de Israel, que como lo conocemos hoy en día inicia en 1948 con su declaración de independencia. Este fue un hecho histórico después de haberse mantenido el pueblo de Israel por casi 2000 años disperso en todo el mundo, hasta que David Ben Gurión, el 14 de mayo de 1948, lee la declaración de independencia del Estado de Israel en las Naciones Unidas. Algunos teólogos afirman que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Por qué el regreso de Israel en 1948 a su tierra marcó la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos? Es una pregunta maravillosa, y a ver si podemos en la próxima sesión de preguntas la semana que entra desarrollar un poco más largo este tema, que es apasionante, porque ahorita nos encontramos en el siglo XXI, donde el blanco, el punto central, el núcleo de todas las profecías bíblicas, escúcheme con mucha atención, el punto central, el eje donde todas las demás profecías bíblicas giran, es alrededor de la nación de Israel. Entonces es importante, ¿verdad?, que podamos desarrollar esto con mucho más calma. Vamos a dar algún resumen ahorita, pero ¿por qué Dios escogió a Israel en primer lugar? Y esto lo tenemos que contestar después, tal vez la semana que entra. Y hay un propósito de sabiduría detrás de todo lo que Dios hace, porque nada de lo que Dios hace carece de propósito. Tiene un propósito todo lo que Dios hace, porque Dios es un Dios sabio, es un Dios que está al control del universo, al control del cosmos, al control de la misma historia. Entonces, en Mateo capítulo 24, Jesucristo, después de haber hecho las profecías, cuando contestó a la pregunta de los discípulos, preguntas plural, ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo, etcétera, etcétera? Recordamos que dijo, vendrán guerras, rumores de guerras, nación contra nación, que eso cumplió en 1914 con la Primera Guerra Mundial, pestes, terremotos, que es lo que estamos viendo actualmente, una ruina total de la ecología que estamos actualmente atravesando, etcétera, etcétera. Pero al acabar todas estas señales, Jesucristo contó una parábola muy interesante que dice así en Mateo 24, versículo 32. Con esto Cristo culmina las señales más importantes que los discípulos le querían preguntar. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando una generación seamos testigos de esto que está Jesucristo relatando, dice Jesús, conozcan, o sea, sepan sin lugar a dudas de que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo que no pasará otra generación o esta generación hasta que esto todo completamente, lo que les acabo de decir, llegue a suceder o acontezca. La higuera en la Biblia es la nación de Israel.
cuando el 14 de mayo de 1948, después de cerca de 2000 años, el mundo, ahorita el mundo del siglo XXI, toda la generación que nació en los 40, 50, que tiene ahorita 75, 80 años más o menos de edad, recuerdan, ¿verdad?, vagamente lo que sucedió, la nueva generación de los milenistas actualmente, pero no se acuerdan ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial, ni cómo fue la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, y por eso cometemos los errores, porque la historia nos enseña que no aprendemos de la historia. Las lecciones que una parte de la historia nos enseñaron, viene otra generación y todas estas lecciones se olvidan porque la nueva generación quiere participar de otras experiencias sin darse cuenta que la historia nos va a respaldar para no cometer los mismos errores. Entonces, después de casi 2000 años, vemos nosotros que el mundo entero se quedó estupefacto, asombrado, cuando Israel fue dispersada en el año 70 después de Cristo hasta 1948, regresa a su tierra gracias a que después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron descubiertos con sus crímenes, con su crueldad, más de 6 millones, casi 7 millones de judíos mataron y otras nacionalidades también, queriendo crear la raza del Partido Nacional Socialista, la raza aria, etcétera, etcétera. Israel se renace o resurge de la historia nacionalmente como un Estado soberano, libre e independiente. ¿Por qué es importante que esta nación, para contestar concretamente la pregunta, es una de las evidencias de que estamos en los últimos tiempos? Simplemente porque si Israel, escuchemos con mucha atención, si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Pregunta número 1. Pregunta número 2. Si Israel no hubiera regresado, entonces, ¿cómo podía la Biblia profetizar que iban a reconstruir el tercer templo? Pregunta número 3. Si Israel no hubiera profetizado, ¿a quién iba Dios a sellar? En Apocalipsis 7, que menciona 144,000, que cuando la iglesia salga de este mundo, 144,000 judíos se van a encargar de predicar este evangelio en el fin del mundo y entonces llegar al fin. O sea, la evangelización final de la historia les va a corresponder a los 144,000 judíos, no a la iglesia. La iglesia ahorita parece que ha fracasado en el evangelismo. Sabemos que ya tenemos años donde ya casi no hay cruzadas evangelísticas y donde ya no se predica el arrepentimiento, no se predica ya sobre el pecado, etcétera, etcétera. Entonces, Dios va a volverse a Israel otra vez para cumplir la semana 70, que es otro tema, y los judíos van a predicar antes de que Jesucristo regrese. Cuando Israel regresa en el 48, resurge nacionalmente y Dios comienza a enviarnos un mensaje a nosotros, la iglesia. En otras palabras, por casi 2000 años, Dios levantó a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, para sustituir a Israel, porque Israel rechazó al Mesías. Entonces, Dios se concentró en nosotros, en la iglesia, y casi en todos estos 2000 años de historia, Dios ha puesto sus ojos sobre la iglesia y parecería que ya Israel salió completamente fuera del plano de Dios, pero no es así. En el 48, cuando regresan los judíos, es como si Dios nos ha visto durante casi 2000 años y de repente hace una pausa Dios y se voltea otra vez después de casi 1500 años hacia los judíos y les permite regresar a Israel para recordarnos a los cristianos, Romanos capítulo 11, que no nos endurezcamos, que no nos ensoberbezcamos, creyendo que ahora ya Dios es el que tomó la iglesia, Israel ya Dios acabó con él, ya no tiene nada que ver con ellos, y esto es muy peligroso, se llama la teología del reemplazo, que es una herejía. Romanos 9, 10 y 11 nos habla que Dios no ha terminado con Israel. Entonces Dios se voltea con Israel y ahora nos anuncia a nosotros que va a terminar con Israel cuando la iglesia desaparezca de este mundo. Así que es maravillosa la forma como Dios ha trabajado últimamente con Israel y de qué forma nos ha mostrado que verdaderamente a Israel, tal vez la semana que entra vamos a continuar
profundizando las guerras de Israel y la relación que tienen con el mundo que estamos viviendo, para comprobar una vez más que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Y si tú eres una persona que nos estás viendo y que tal vez no has tenido la oportunidad de poder darte cuenta, concientizarte que la vida está en un hilo en todos nosotros, en cualquier momento ese hilo se revienta, en cualquier momento Dios te llama al cielo, o si te mueres sin Cristo te condenas eternamente en el infierno. Tú tienes que considerar esto, tú que nos estás escuchando, y arrepentirte de tus pecados. Yo te pido en este momento que tú te arrepientas de tu vida, que le pidas perdón a Dios, que te des cuenta que sí hay una palabra, que sí hay una forma de poder vivir seguro, con esperanza, con tranquilidad, y que podemos finalmente permanecer en esta esperanza hasta el fin a la que todos hemos sido llamados. Si tú quieres en este momento arrepentirte de tus pecados y creer que en esa cruz Cristo pagó por ellos, por tus pecados y por mis pecados, y que tú tienes ahorita que arrepentirte y creer en Él, en lo que Él hizo en la cruz, Él va a entrar a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Simplemente ahí, desde donde tú estás, en cualquier lugar en que tú te encuentres, cierra tus ojos y dile: Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento sinceramente de mi vida. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, y como creo que vives, porque a los 3 días, una vez que fuiste enterrado, fuiste resucitado, y ahora puedes tú entrar a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Recibo la vida eterna que tú me regalas por tu gracia, y te pido, Señor, que de aquí a el día en que tú me llames, o cuando yo muera, pueda morir en paz, sabiendo que tú fuiste el que diste tu vida por mí en la cruz, el que has hecho y harás en mi vida todas las cosas que yo nunca pude hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. Doctor Alducin, muchísimas gracias. Ya tomamos nota de las cuestiones que quedan pendientes con respecto a la nación de Israel, y si Dios quiere, nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.